Vamos a pasar a otro tema y vamos a irnos a algo completamente distinto, porque de momento habíamos estado hablando de muchas cosas muy políticas y de conflictos armados y de cosas que tienen que ver con países, pero ahora vamos a abandonar los conflictos y nos vamos a ir al entretenimiento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la velada UFC más reciente que ha habido, y en este caso fue una velada histórica, y esta no es broma, porque de verdad sí que lo fue una velada histórica, ya que ya solamente por el nombre se puede decir por qué razón es histórica. Y es que fue nada más y nada menos que la velada de UFC 300, el número 3, el evento numerado de pay-per-view número 300 de la UFC. Desde su existencia, la UFC ha vendido 300 eventos de pay-per-view, porque obviamente la UFC tiene muchos eventos detrás, pero esos eventos no son pay-per-view, se transmiten a través de la televisión y obviamente cobran en esos derechos de transmisión, pero no se cobra tan bien como cuando le vendes exclusivamente un evento a las personas, que es el pay-per-view, ¿no? De pagar por ver ese evento en concreto. Pues se podría decir que llevan 300, aunque tengo entendido que ha habido unos eventos que al inicio como que se partían a la mitad, es decir, como que había UFC 36 y luego UFC 36.5. O sea, estaba un poco extraño. Y luego tengo entendido que ha habido 3 eventos numerados que la UFC los tuvo que cancelar, y en lugar de volver a programarlos se la sudó y ya continuaron con el siguiente. Así que es como de, bueno, igual y ni siquiera es el 300, ¿no? Pero ideológicamente hablando, en un país perfecto, en un mundo perfecto, sí que es UFC 300. Y fue histórica. Realmente se esperaba que fuese una muy buena velada, se esperaba que fuese una muy buena cartelera, que hubieran muy buenas peleas, pero es que prácticamente salió todo perfecto, prácticamente todo salió como tenía que salir, no ha habido fallos, o sea, realmente son muy pocas las cosas criticables de esa velada, muy pocas cosas que realmente dices, joder, qué aburrido, joder, qué decepción, joder, qué bajona, qué error que hayan cometido o que hayan hecho esto, no. Realmente casi todo fue espectacular, casi todo salió bien. La cartelera fue montada para dar espectáculo y lo hizo, tal cual fue el objetivo de la UFC con esta cartelera, tal cual se cumplió. Y tan bestia fue que ya de por sí la cartelera, la velada UFC 300 se posicionó como el tercer evento de pay-per-view más visto en la historia de la UFC, solamente por detrás de los dos eventos de Conor McGregor más vistos, que son Conor McGregor contra Eddie Álvarez y Conor McGregor contra Khabib Nurmagomedov. Realmente todos los eventos de UFC anteriores a UFC 300 y UFC 299 eran los más vendidos de Conor McGregor, es decir, del top 10 creo que 8 eran de Conor McGregor, pero recientemente con UFC 299 y con UFC 300, por alguna extraña razón, pero que obviamente es la calidad de la cartelera, ambos eventos se posicionaron en esa lista vendiéndose súper bien y sin Conor McGregor, lo cual es la gran sorpresa, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a hablar de la cartelera en sí, vamos a pasar a hablar de las peleas, vamos a pasar a hablar de los combates. Voy a ir relativamente rápido porque no me quiero tardar mucho, es una cartelera muy larga, muy amplia, y todas las peleas en sí vale la pena destacarlas, así que vamos a ello. Nada más que me abra la imagen, por favor, ya. la, cartel la cartelera comenzó con un combate de peso gallo entre Deiveson Figueiredo y Cody Garbrandt, es decir, dos ex campeones enfrentándose en la primera preliminar. O sea, imagínense lo que es eso. ¿Qué otra cartelera random de UFC tiene a dos ex campeones enfrentándose entre sí? Obviamente no había ningún cinturón entre medias, pero ya coincidir a dos ex campeones es hacer una super pelea, porque sabes que hay calidad entre ellos. Por mucho que sean dos ex campeones que hayan perdido hace muchos años, llegaron al cinturón. Eso lo cual ya les da ese mérito, y con esta pelea arrancó la cartelera UFC 300. La pelea fue muy buena, Cody aguantó más de lo que yo pensaba, porque yo pensé que iba a perder en el primer round al primer golpe, pero no, resistió unos cuantos. Deiveson Figueiredo le costó un poquito más de trabajo finalizarlo, pero al final le acabó cogiendo la espalda y le aplicó un mataleón, lo cual pues bueno, arrancó con la primera finalización de la noche. Después tuvimos a Bobby Green versus Jim Miller, dos históricos del peso ligero. Jim Miller es la única persona que ha estado en los 3 grandes eventos de la UFC,
UFC 100, UFC 200 y ahora UFC 300, y es por eso que estaba aquí en esta cartelera, ¿no? Por ese récord o por ese nombre. Y Bobby Green, pues es un histórico también, un gran veterano, más de 45 peleas en MMA profesionales, creo, una barbaridad. Obviamente pues estaban en el top 14 del ranking, no era tan espectacular como a lo mejor ver un top 7 contra un top 5, pero igualmente fue muy buena pelea. Bobby Green le pasó por encima y demostró que aunque no sea tan experimentado, tan bueno, que no tenga el nivel de las peleas de campeonato, el ranking de peso ligero es algo serio y están solamente los mejores del peso ligero. Así que pues Jim Miller, por mucho que sea veterano, esos 40 años ya le pesaron y pues recibió una paliza absoluta. No lo finalizó, pero acabó con heridas super bestias y un sangrado aquí debajo del ojo muy bestia. Después tuvimos a Jessica Andrade contra Marina Rodríguez. Probablemente una de las peores peleas de la noche, pero igual fue una guerra. Dos chicas que permanecieron de pie prácticamente toda la pelea golpeándose, lo cual es muy divertido. En el striking siempre suelen haber sorpresas y tengo entendido que ambas se sentaron en más de alguna ocasión. O sea, de que de Marina le metió un gancho, un cruzado a Andrade y Andrade se tuvo que ir a la lona del putazo y ya después se levantó y se recuperó. Y al final, si no me equivoco, ganó Jessica Andrade por división dividida. O sea que imagínense, ¿no? Estuvo algo reñida la pelea. Después, para cerrar estas early prelims, estas preliminares primeras, tuvimos a Renato Moicano contra Jalil Turner, el cual tiene una cierta curiosidad con esta pelea y con la anterior pelea de Turner, que fue contra Bobby Green. Y es que hagan de cuenta que la pelea de Bobby Green, que fue en diciembre, si no me equivoco, Jalil Turner lo finaliza, pero de una forma horrorosa, en la que el referee no se da cuenta de que Bobby Green ya está noqueado y le permite seguir golpeándolo durante un buen rato. Bobby Green creo que se recibió como 15 o 20 puñetazos que ya no eran necesarios, es decir, Jalil Turner lo conectó, prácticamente lo dejó noqueado en el suelo, lo volvió a conectar, Bobby Green se cayó al suelo y ahí en el suelo todavía recibió ese castigo. Es decir, Jalil Turner fue bastante criticado por esto. Obviamente el de la culpa fue el referee, pero igualmente pues el peleador protagonista es el que sale perjudicado. Y de alguna extraña razón, como que eso tuvo que influir en esta pelea, porque hagan de cuenta que Renato Moicano en principio parecía que iba ganando la pelea por ese poder de lucha que él tiene de llevar al suelo a su oponente y castigarlo. Pero en alguna ocasión en la que se volvieron a poner de pie, Renato Moicano como que quiso querer ir de pie contra Turner, y Turner es un striker, lo acabó conectando y lo sentó. Realmente se podría decir que sí que lo noqueó, pero Turner no quiso ir a finalizarlo. De hecho se dio la vuelta para ya celebrar, pensó que ya había ganado, pero Renato Moicano se paró al instante, y aunque sí estaba medio tambaleando, medio atontado, porque pues te acaban de noquear prácticamente, Turner dijo: ¡Ey! Está noqueado. En lugar de querer ir a por él, le dijo al referee: ¡Ey! Para la pelea, está noqueado. Y el referee no quiso y acabó perdiendo esa pelea. Renato Moicano en el segundo round lo llevó al suelo y lo acabó finalizando. O sea, imagínense ese pequeño trauma del pasado de haber sido criticado por golpear a Bobby Green mucho después de una finalización muy tardía, y ahora que fue una finalización muy buena, no pudo terminarla porque Renato Moicano se recuperó y él no quiso ir a finalizarlo en el suelo. Pues yo supongo que fue por ese pequeño trauma. Si no, pues no encuentro la relación, porque en una parece que no tuvo ningún tipo de titubeo en darle otros 20 golpes a su rival, y ahora que parezca que no le quiere dar ni uno extra, se me hace un poco extraño, ¿no? Es por eso que pienso que fue esa la razón por la que perdió. Igualmente, pues Renato Moicano tiene todo el mérito del mundo. Ese güey literalmente había perdido esa pelea. O sea, literalmente lo habían noqueado y la acabó ganando. O sea que muy bien Renato Moicano. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que ya son las preliminares tardías, ¿no? Las segundas preliminares. Empezamos con Diego López contra Sodiq Yusuff. Sodiq Yusuff en aquel entonces era el 13 del ranking de peso pluma. Y digo en aquel entonces porque pasó a estar al 14, ya que Diego López le ganó en el primer asalto, lo noqueó brutalmente en el primer asalto. Si no me equivoco, la secuencia como tal fue: Diego López lo conectó, Sodiq se cayó al suelo, ambos se levantaron en clinch, empezaron a golpearse con uppercuts y Diego conectó otro uppercut que volvió a mandar al suelo a Sodiq Yusuff, y ya en el suelo no se pudo levantar y lo acabó finalizando. Muy buena actuación de Diego López. Yo pensé que Sodiq Yusuff iba a ser mucho para Diego y me cayó el hocico completamente, porque yo tengo mucha fe en Diego, sé que va a ser campeón algún día, sé que es muy bueno,
pero igual como que siento que le hace falta un pelín de experiencia, ¿sabes? Y Sodiq Yusuff ya se había enfrentado a Edson Barbosa, ya era parte del ranking del peso pluma desde hace unos cuantos años, es decir, no lo veía como un rival fácil, o sea, yo sentía que no le habían dado un rival fácil a Diego López y lo noqueó en 1 minuto y medio, o sea, es que no pudo ser más espectacular. Luego tenemos el debut de Kayla Harrison contra Holly Holm. Holly Holm también es una ex campeona, es sobre todo recordada porque fue la primera en derrotar a Ronda Rousey cuando Ronda Rousey estaba en lo más alto de su reinado, y pues desde entonces ha tenido muy buenas peleas. Perdió el cinturón contra Miesha Tate, ha perdido contra Amanda Núñez, ha perdido contra ¿cómo se dice? Ha perdido contra varias personas, no recuerdo contra quién exactamente. Ha perdido contra la que peleó recientemente por el título, esta Mayra Bueno Silva, y contra cuantas más. Pero bueno, igualmente ella mantiene su calidad y sobre todo es una veteranaza porque esta chica tiene 40 años. O sea, es normal, bueno, de hecho ni siquiera es normal, pero ciertamente de vez en cuando se suelen ver peleadores muy viejos, muy longevos, tener buenas adaptaciones y estar muy arriba en los rankings o incluso llegar a ser campeones siendo muy, muy adultos. Pero con las mujeres esto es algo que prácticamente nunca pasa, porque si ya de por sí hay muchos menos peleadoras que peleadores, pues probabilísticamente hablando o ya por pura probabilidad, es que muy pocas veces pasa, pero es que en sí, históricamente hablando, se ha dado muy pocas veces. Yo creo que no hay peleadoras de más de 40 años que hayan seguido peleando, y Holly Holm sigue en UFC y sigue peleando en el top 5 de la división de su peso con 40 años. Es lo que más me sorprendió cuando vi esa estadística. Yo no sabía que fuera tan grande de edad. Yo pensé que tendría unos 36 o algo así, pero no, ciertamente sí se le ve un poquito más la edad y sí es mayor que Kayla Harrison en este caso. Pero bueno, Kayla Harrison parece ser como esa chica niñada que desde el inicio la consintieron haciendo, permitiéndole hacer todos los deportes que ella quiso, y es como de esa chica que dice, voy a ganar este cinturón, pum, entrena, va y lo gana. O sea, es como de, vale, hasta atleta perfecto, ¿no? Es como la definición de un atleta al día de hoy. Kayla Harrison es muy buena, es una judoka buenísima, doble medalla de oro en los Juegos Olímpicos, campeona de PFL, campeona de un chingo de organizaciones, y ahora debutando exitosamente en UFC, destrozando a Holly Holm. Le pasó por encima, vamos, o sea, fue una paliza. Y además Kayla Harrison está súper mamadísima. Esta Kayla Harrison había dudas de si iba a poder dar el peso de peso gallo, y lo dio, pero vamos, hasta sobrada. Creo que dio 134 libras cuando el límite son 136. O sea, ella podía rascar 2 libras y no, al contrario, las dio de menos. O sea, fue una locura. Luego tenemos el contrario de haber hecho un buen peso, Aljamain Sterling, que es un peso gallo que iba a subir a peso pluma, y vamos, se subió a la jaula pareciendo un peso welter. O sea, yo jamás había visto a Aljamain Sterling tan ancho. Yo no digo que esté gordo, sino ancho. O sea, de la nada sus brazos ya estaban al doble de grandes, sus piernas parecía que había hecho 30 años de piernas, su abdomen estaba súper marcado, su pectoral, o sea, realmente dices, joder, o sea, Kelvin Kattar es un poco alto, Kelvin Kattar es un poco musculoso, pero es que se veía muy pequeño al lado de Aljamain Sterling, porque Aljamain Sterling de alguna manera u otra como que se adaptó demasiado bien al peso pluma. O sea, realmente sí le estaba afectando mucho cortar a peso gallo, y pues parece que a lo mejor sí le afectó a la hora de perder el cinturón cuando peleó contra O'Malley. Pero en esta pelea, tristemente dio la pelea más aburrida de toda la noche. No hizo nada, literalmente no hizo nada más que tener el control en el suelo por encima de su rival. Aljamain Sterling es un wrestler, es un luchador, pero es de los más aburridos de toda la UFC. La gente no lo quiere, la gente lo odia, lo abuchea. Y es que, joder, es que es triste, ¿no? Porque uno lo quiere defender y dice, bueno, es que ha sido un ex campeón, solo tiene 4 derrotas, tiene 23 peleas, es muy bueno, fíjate la actuación que dio, muy dominante, lo que tú quieras. Pero es que, joder, realmente es que tú veías la pelea y llevabas ya 6 peleas súper emocionantes, venías de Kayla Harrison finalizar a Holly Holm, y te pones a ver al Aljamain Sterling cómo se queda 2 minutos encima de la espalda de Kelvin Kattar, y es como de, joder, y no lo vas a golpear, y no le vas a coger el cuello, no te vas a quedar ahí. Así son esas peleas, pero bueno, quién sabrá. Algún día lo van a acabar despidiendo, yo creo. Luego tenemos a la pelea que se podría decir que es como la estelar antes de pasar a las estelares, ¿no? La última preliminar antes de pasar a la verdadera cartelera estelar.
la cual se acabó llevando uno de los bonos de esta noche, porque esta velada tenía de especial que Dana White quiso aumentar los bonos por actuación de la noche, por knockout de la noche, por pelea de la noche. Todos estos bonos que se suelen dar 4 cada velada, los quiso aumentar de $50,000 a $300,000 por ser UFC 300, ¿no? Y wow, era un chingo de dinero. Y Jiri Prochazka se llevó uno de ellos, ya que dio una de las peleas más bestias que yo haya visto en UFC. Sobre todo porque es que este tío ya van como 2 o 3 veces que me la aplica. Van 2 o 3 peleas que veo de Jiri Prochazka en la que digo, es que es literalmente imposible que puedas ganar si vas así. Es literalmente imposible que puedas ganar si sigues recibiendo esos golpes. Es literalmente imposible que puedas ganar si vas con esa nula defensa y aún así gana. O sea, es que yo no entiendo Jiri Prochazka. O sea, de verdad no lo entiendo. Porque contra Glover Teixeira pasó lo mismo. Jiri Prochazka iba perdiendo en las tarjetas. Había recibido mucho daño. En el quinto asalto, Glover lo noquea. O sea, es que literalmente lo noquea. Jiri Prochazka se quedó colgado así de piernas, se quedó así, y Glover cometió el error de querer someterlo con una guillotina y ahí se fueron al suelo y acabó perdiendo. Pero es que digo, literalmente te noquearon y acabaste ganando. O sea, es que ¿cómo puede ser eso posible? Ganaste una pelea que debiste haber perdido, y esta contra Alexander Rakic también fue exactamente igual. De todos los peleadores que perdieron, Alexander Rakic fue el que mejor actuación dio, y además era el que más probabilidades tenía de verdad ganarle a su rival y acabó perdiendo. O sea, dices, es que este tío, o sea, no sé de qué madera está hecho que no lo pueden romper. Alexander Rakic es un pateador, pero vamos, tiene un KO feísimo de alguien con una patada alta en la que se da y el vato cae pero tiesísimo al suelo. Y el tío se nota que tiene mucho poder. Y los puños que soltó y las patadas que le dio en la pierna a Jiri Prochazka no eran suaves. Realmente Jiri, a mediados del segundo asalto, que fue cuando finalizó a Rakic, ya tenía una pierna coja. O sea, es que ya no se estaba pudiendo apoyar bien en esa. Le pateaba y Jiri reaccionaba con una reacción de dolor muy intensa. O sea, oh, no manches, o sea, donde me des otra patada se me va a romper la rodilla. Y aún así Jiri aguantó los golpes y empezó a conectar él. Y cuando conectó uno bueno fue cuando le logró dar la pelea y se llevó el bono de la noche por esa actuación. Y más que merecido, de verdad esos bonos estaban súper reñidos. Porque se lo podrías haber dado a Kayla Harrison, se lo podrías haber dado a Diego López, a Renato Moicano, a este Bobby Green por haberle pasado encima a BJ Miller, o a Davison Figueiredo por haber finalizado a Cody Garbrandt. Pero no, realmente Jiri Prochazka se lo ganó muchísimo, porque esa pelea literalmente la iba a perder y la acabó ganando. De alguna manera u otra la ganó. O sea que, bueno, vamos a pasar al siguiente, que pues bueno... Me da risa estas cosas porque me encanta que pasen así, ¿no? Tenemos el combate de Bo Nickal contra Cody Brundage, el cual sí acabó siendo un combate de la cartelera estelar. Bo Nickal es un peleador que viene del wrestling, que viene de la lucha olímpica americana. Es decir, que ha sido un luchador olímpico que pues obviamente estaba estudiando en la universidad y tuvo una beca para poder practicar este deporte, y se hizo tan profesional que llegó a las Olimpiadas y ganó. Y ahora hizo su transición a la UFC, a las MMA en general, ¿no? Si no me equivoco, tiene 5 peleas y está invicto, ¿no? Tiene 5-0 y creo que las 5 han sido por finalización. Así que dices, wow, es un buen prospecto, es una buena promesa, es un buen joven. Además ya tiene esa fama de ser wrestling. Así que allá en Estados Unidos tiene mucha fanbase porque el wrestling estadounidense pues es muy potente, ¿no? Por eso sacan a tantos luchadores olímpicos tan exitosos. Pero claro, es que estamos hablando de que Cody Brundage, pues es que es el peor peleador de la cartelera. Es decir, claramente esta pelea es para las preliminares, y Dana White por alguna extraña razón la quiso poner allá arriba para darle publicidad a su chico. ¿Y qué fue lo que pasó? Bo Nickal iba, y la gente iba con una expectativa de que Bo Nickal iba a finalizarlo en el primer segundo al primer golpe, y Cody Brundage puso más resistencia de la que debió haber puesto. A mí me encanta que pasen estas cosas. Yo imagino a Cody Brundage, y yo de haber estado en su lugar, también lo habría hecho así, porque es que digo, todo el mundo está dando por hecho que voy a perder. Hasta yo sé que voy a perder, pero no se la voy a poner fácil. Y este tipo se acabó tardando más de lo que debió en haber finalizado a Cody Brundage. Es muy bueno en el wrestling, pero Cody Brundage también tiene esa base en lucha y le logró defender varios scrambles y le logró poder defender varios derribos. Es por eso que dices, joder, pues ya debiste haberlo derribado, ¿por qué no pediste? Y cuando no lo volvió a conseguir dices,
pues igual y no es tan bueno. Donde ahorita Cody Brundage se ponga a golpear y lo noquee, aquí es donde va a dar la sorpresa de verdad en la historia de la UFC. Pero no, pues al final acabó ganando Bunical, como era de esperarse, pero 8 minutos después en lugar de en el primer minuto, ¿no? Ese es el detalle con Bunical, que es tan bueno que le ponen una expectativa tan bestia encima que ni él mismo se acabó quedando contento con esa actuación. Y realmente es que se vio así, se vio una actuación muy buena, muy dominante, pero en la que se esperaba que hiciera algo ultra extraorbital y pues no lo hizo. Así que me encanta que pasen esas cosas porque es como de, ahí le están, ¿no? Ustedes querían esa expectativa, ahí está. Ustedes mismos la acaban rompiendo porque pues es que, ¿cómo le vas a exigir a un peleador que haga lo que Conor McGregor le hizo a José Aldo si literalmente pues no puede hacerlo? O sea, es como de, joder. Pero bueno, es que lo que tienen que hacer con Bunical es irlo construyendo poco a poco. Varias peleas, varios peleadores de peleas preliminares, varios peleadores fuera del ranking. Cuando agarre experiencia, cuando tenga el nivel necesario y cuando se sienta seguro de querer ir escalando, ahora sí que se empiece con los nombres grandes. Que agarre un Joe Pyfer, que agarre un Jack Hermansson, que agarre un Imamov, que agarre un Dolitze, y luego ya que se vaya por el top 5 del peso medio, que agarre a Costa, que agarre a Strickland, que agarre a Cannonier, y ya después, ahora sí, si quiere que se enfrente pues al campeón, a Whittaker, a Chimaev, a Duplessis, a Adesanya, pero pues, ¿cómo es esto de que una pelea cuando claramente es una de las peores, la pones hasta el estelar, pues te acaba saliendo mal, porque vienes del caos de Jiri Prochazka a Alexander Rakic y te quedas con cara de, joder, pues es que vengo de ver la mejor pelea hasta el momento y acabo de ver la otra peor, ¿no? Porque de verdad Aljamain Sterling no podía haber sido más divertido que Bunical. Hasta Aljamain Sterling fue más aburrido que Bunical. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que en este caso es Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan, el cual fue un peleón, pero de verdad fue un peleón, y es uno de los únicos combates de wrestling entretenidos que yo he visto, porque de verdad los wrestlers son muy pacientes, son muy de ir poco a poco, los wrestlers saben lo que tienen que hacer y tienen el control de la situación, pero es que es muy aburrido verlos, porque de verdad, nada más te agarran la pelvis, luego te agarran la espalda, luego te cogen las piernas, luego te agarran el brazo, luego te agarran el cuello y te finalizan. Pero a lo mejor se tardaron 5 minutos en hacer eso, y esos 5 minutos nada más estás viendo a alguien encima de otra persona, intentando agarrar las manos, las piernas, golpeándolo un poquito. Realmente no es algo visualmente atractivo. Pero estos dos chicos, de verdad, se nota el calibre de ambos. Y ojo, de ambos, porque esta pelea fue una decisión dividida para Arman Tsarukyan, lo cual ya se esperaba porque Arman Tsarukyan pues es un joven hambriento, muy fuerte, con mucho poder, muy bueno en wrestling, muy bueno en jiu-jitsu, muy bueno en striking, es decir, lo tiene todo. Venía finalizando a Vinil Dariush con menor tiempo de lo que la finalizó a Charles Oliveira, es decir, venía con mucho hype y se sabía que podía llegar a ganarle a Oliveira. Lo que pasa es que a lo mejor se esperaba que le ganara de un KO o que lo llevara al suelo y que lo dominara completamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el primer minuto del primer asalto, Charles Oliveira ya le cogió una guillotina y estuvo a punto de finalizarlo. Les voy a dejar una foto por aquí. Y si ven ese short abajo, es porque de verdad estuvo muy a punto de finalizarlo. O sea, los agarres del grappling, las llaves, las técnicas del jiu-jitsu, muchas veces es que son imposibles de salir. A ti te cogen un mataleón, te rodean el brazo y te lo ponen por debajo del cuello, que es algo así. Y no te escapas de él, de verdad que no te escapas. De una guillotina es un poco más fácil y ya lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, Volkanovski se salió de una guillotina muy bestia de Brian Ortega en una pelea ya hace un tiempo. Pero joder, Arman Tsarukyan de verdad estuvo al filo de la muerte en esa guillotina. Charles Oliveira volvió a intentar someterlo con una barra de brazo. Lo que pasa es que fue justo en los últimos 10 segundos y ya cuando la logró coger y ya estaba presionando, se acabó el tiempo y tuvo que soltarlo. Y el último intento de sumisión de Charles Oliveira fue ya hasta el final del último asalto, en el tercero, pero no era una sumisión como tal. O sea, realmente no había encajado bien el triángulo en el brazo porque estaba intentando hacer una llave de arce, pero no estaba bien encajada. Y Arman Tsarukyan se puso en el suelo por defenderla bien y parecía como que de verdad estaba como en peligro, pero en realidad no estaba en peligro, ¿no? Simplemente visualmente hablando, uno se estaba viendo por encima del otro y parecía como que sí le estaba ahorcando, pero en realidad pues, no estaba haciendo nada, ¿no? No estaba metiendo presión. Igualmente, estos 3 asaltos, como digo, la gran mayoría de ellos fueron en el suelo. Fueron 3 intentos de sumisión por parte de Charles Oliveira, pero todo el resto del control, todo el resto del poder fue por parte de Arman. Pero igualmente yo considero que sí fue una muy buena decisión dividida,
Porque el control del suelo fue superior para Arman, el número de golpes fue superior para Arman, el daño fue superior para Arman, pero igualmente es que no le vi que haya pasado por encima a Charles como para haberle ganado una decisión unánime. Aparte de que no lo finalizó y él andaba diciendo que lo iba a finalizar en el primer asalto, no le pasó por encima. Es que realmente tú veías a ambos y tú, por ejemplo, cuando Arman Tsarukyan estaba por encima, tú veías a Charles Oliveira bascular su pelvis, bascular su cadera, poner la rodilla por encima, poner este codo, poner este brazo. Es decir, había cosas muy interesantes, muy ricas, muy técnicas del wrestling que estaban siendo muy entretenidas. También al momento de hacer Charles Oliveira sus intentos de sumisión, Arman Tsarukyan realmente se salía muy bien de ellos y se sabía colocar, se sabía dar la vuelta, quedar por encima. Luego cuando Charles Oliveira quería volver a quedar por encima, se salía del derribo. Luego cuando Arman Tsarukyan quería llevarlo al suelo, resulta que al Charles Oliveira ya no solo sabe Jiu-Jitsu, sino que también ya tiene una muy buena defensa de derribos, porque no se vio tan mal como se vio contra Islam. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que Islam Makhachev, cuando peleó contra Charles Oliveira, Islam Makhachev, en lugar de llevarlo al suelo y simplemente controlarlo, lo que hizo fue tumbarlo de un golpe, evadir su grappling y someterlo de un triángulo. O sea, es que fue impresionante, lo hizo todo en cuestión de 15 segundos, lo golpeó, fue al suelo y le encajó el triángulo en 20 segundos y ganó la pelea. Eso es una actuación de verdad de decisión unánime o pues ya directamente fue una decisión, y eso sí es pasarle por encima a un rival. Lo que hizo Arman no fue pasarle por encima a Oliveira, le ganó por un poco, y es por eso que para mí me parece justa esa decisión dividida. Charles Oliveira, si la hubiera ganado, hubiera sido polémico, pero igualmente me hubiera encantado, porque a mí Arman Tsarukyan la verdad es que no me cae muy bien. Siento que es un tío muy prepotente, y siento que es un tío como que se quiere sentir de esa misma oleada de la invasión rusa, ¿no? Hecha por Khabib Nurmagomedov y con ese respaldo de los daguestanís, pero él no es daguestaní. Entonces siento que trae como otro tipo de cultura y no sé. O sea, como que es muy hablador, pero siento que no sabe hablar muy bien, o sea, que no sabe soltar un buen trash talking. Siento que él tiene mucho poder, pero luego hace este tipo de actuaciones en las que ni te finaliza ni te deja claro que haya sido muy superior. Pero luego él va y se queja de, no, ¿quién chingados fue el juez que le dio la pelea a Charles Oliveira? Que no me lo pongan delante porque le parto su madre. Luego golpeó a un aficionado nada más entrar. O sea, siento que es un peleador como que algún día va a causar algún problema, algún día va a causar un conflicto. Siento que tiene como mucho orgullo, que como que tiene mucha rabia acumulada, mucho rencor, y siento que es un peleador muy explosivo que no va a medir bien sus palabras y que no va a medir bien sus acciones. Pero igualmente al día de hoy, pues es el contendiente número 1 del peso ligero. Es un poco, pues hasta cruel decirlo, porque pues tienes a Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler, a todos esos por debajo. Pero bueno, Arman Tsarukyan es la nueva generación y veremos qué es lo que puede llegar a hacer contra Islam Makhachev en la segunda pelea, porque encima Islam Makhachev ya le ganó una vez a este señor en el pasado. Es cierto que Arman Tsarukyan agarró esa pelea con corto aviso y que fue hace ya mucho tiempo, hace 5 años, pero igualmente pues ya traen esa ventaja, ¿no? Fue un poco como lo de O'Malley contra Vera, ¿no? Que ya traían ese estatus pasado de que Chito Vera le había ganado a Sean O'Malley, pero ahora Sean O'Malley era el campeón. En este caso, pues Islam le había ganado a Arman y ahora Islam es el campeón. Entonces, pues bueno, tendrá que Arman Tsarukyan vengar su derrota, pero ahora con un campeonato de por medio, ¿no? La siguiente pelea en sí sería Justin Gaethje contra Max Holloway, pero esa la voy a analizar después. Le voy a hacer un video aparte. Vámonos a la pelea coestelar, es decir, ya estamos hablando de peleas de campeonato. Esto ya es súper importante, son las dos peleas principales. Zhang Weili contra Yan Xiaonan. Se pronuncia de manera diferente, pero bueno, yo no sé hablar chino, ¿sí? Una disculpa. La verdad es que fue una muy buena pelea. Muy técnica, muy explosiva, muy de a veces para una, a veces para otra, pero igualmente fue muy dominante Zhang Weili en esta pelea. Yan Xiaonan es una peleadora durísima, con un poder de KO buenísimo, tiene una muy buena derecha con la que noqueó a Jessica Andrade y con la que tumbó varias veces a Zhang Weili, pero igualmente pues se podría decir que le faltó la experiencia que tiene Zhang Weili de las peleas de campeonato, ¿no? 5 asaltos, recibir tanto castigo y aún así querer seguir adelante y dominar. O sea, realmente eso sí te lo puede llegar a dar el tiempo, ¿no? Por muy bueno que seas, eso le hace falta a la gran mayoría de los peleadores para poder defender tantas veces su título.
y alguien como Zhang Weili, que ya ha perdido su cinturón 2 veces y que los ha recuperado y que lo ha defendido ya como 4 veces, pues igualmente sí estamos hablando de una de las peleadoras más dominantes de esa categoría en la historia de la UFC. Así que igual y la derrota de Yan Xiaonan no fue para tanto, porque sí que de verdad le puso muchos aprietos. La pelea fue curiosa, porque hagan de cuenta que en el primer asalto Zhang Weili consiguió encajar un mataleón a Yan Xiaonan y de hecho es que hasta la desmayó. Realmente Yan Xiaonan estaba fuera cuando terminó el asalto. Es de esos casos en los que no tapea, se resiste a tapear y se acaba el asalto. ¿Qué es lo que sucede? Que se supone que el peleador tiene que ser capaz de ponerse de pie él solo y de llegar al asiento de su esquina él solo. Acá lo que pasó es que estaba como fuera, pero quedó colgada de una pierna de Weili. Cuando Weili se retiró, esta chica como que recuperó la conciencia y se paró, pero igual andaba así, andaba como de... y el referee como que le ayudó a levantarse y los comentaristas estaban diciendo, ¡Ey! Que nadie toque porque esta chica puede estar en ese momento peliagudo de si está fuera o no, y como hay una regla muy explícita que tiene que decir que nadie le ayude y que tenga que ser él, pues estaba ahí un poco esa polémica, ¿no? Pero igualmente se podría decir que Yan Xiaonan sobrevivió. A mí me pareció un poco mal hacia Weili, porque digo, joder, pues es que Weili ya la finalizó, o sea, Weili ya le ganó y le obligaron a pelear otros 4 rounds contra la misma peleadora, una peleadora que ya le había finalizado. Pero bueno, se puede argumentar que realmente no la finalizó, pero ya, o sea, si le hubieran dado 2 segundos más, se hubiera acabado la pelea con uno solo, porque es que sí estaba dormida, se levantó medio tambaleando. Yan Xiaonan tuvo buenos momentos, pero igualmente el control del suelo, el control de los derribos, el control de la lucha, los golpes, las patadas y en general todo lo que es una pelea de MMA se lo acabó llevando Zhang Weili. Una pelea muy técnica, una pelea con muy alto nivel femenino, una pelea muy ruda, 2 peleadoras que se nota que son súper mega disciplinadas y son súper duras, porque si alguien, o sea, si en una parte del mundo tienen que nacer los guerreros más aférrimos y más rudos y más bestias, o sea, más firmes o más fuertes y más difíciles de derrotar, son los asiáticos, porque no hay nadie como la disciplina asiática, ¿no? La disciplina de los asiáticos es bestial. Ellos nacen y de verdad están única y exclusivamente enfocados en conseguir una sola cosa. Y es que luchar contra eso es difícil, ¿no? O sea, realmente para nosotros los occidentales que tenemos tantas oportunidades y que tenemos tanta vida por vivir, se nos hace muy difícil poder sacrificar todo a cambio de un solo logro, ¿no? Una sola cosa, pero ellos no. Ellos de verdad sí están dispuestos a sacrificar todo lo de su vida, todo lo de pues todas las oportunidades que pueden llegar a tener, todos los amigos que pueden llegar a hacer, todas las relaciones, todas las fiestas, todo lo que pueden llegar a hacer, están dispuestos a sacrificarlo y a no vivirlo a cambio de entrenar y prepararse para llegar a ser campeones del mundo. Eso caracteriza mucho a los asiáticos y en este caso eran 2 chinas peleando. O sea, que imagínense, realmente se podría decir que esta es la rival más dura que ha tenido Zhang Weili y no tiene ese mérito porque pues Yan Xiaonan no ha logrado grandes logros dentro de la UFC, pero igualmente a nivel técnico sí que lo es una pelea muy muy buena a nivel, pues por así decirse, arte marcial, ¿no? Porque tú veías los scrambles, tú veías las defensas, tú veías la posición de las caderas, de las rodillas, de los codos, al momento de estar haciendo los derribos, al momento de estar haciendo las posiciones de sumisión, al momento de intentar hacer una sumisión, un agarre, tú veías que de verdad las 2 chicas estaban haciéndolo de verdad muy muy bien, pero igualmente pues Weili se acabó llevando. De hecho en otro asalto estuvo a punto de finalizar a Yan Xiaonan de golpes de ground and pound. O sea que se podría decir que de alguna manera u otra Zhang Weili le ganó como 3 veces en la misma pelea a Yan Xiaonan, como que la finalizó 2 y al final se acabó llevando la decisión unánime. Pero bueno, esos golpes que recibió Weili y que la sentaron, la pusieron en peligro y hubiera pedido esa pelea de no ser porque se hubiera logrado recuperar, pero bueno. Vamos a la pelea estelar, vamos a la pelea principal, al combate estelar de la UFC 300, lo que iba a ser el combate encabezador, ¿no? Lo que más se vendía, el rostro de la pelea, que en este caso fue Alex Pereira contra Jamahal Hill, 2 campeones, ex campeones, es decir, Alex Pereira, actual campeón del peso semicompleto, y Jamahal Hill, ex campeón del peso semicompleto, es decir, Jamahal Hill no perdió su cinturón, sino que lo tuvo que dejar por una lesión. Es un poco caso similar a lo que pasaba con Jiri Prochazka en la anterior pelea de Alex Pereira. Alex Pereira se iba a enfrentar al
campeón que perdió su cinturón por lesión. Y otra vez, o sea, es que hubo 2 campeones que se lesionaron y que tuvieron que dejar el cinturón seguido. Entonces, primero Jiri Prochazka, y cuando lo dejó llegó Jamahal Hill, pero luego otra vez se lesionó y ahora fue cuando lo ganó Alex Pereira. Jamahal Hill habló mucho antes de la pelea, le pidió un autógrafo y parecía como que le estaba dando una muestra de respeto, pero luego en la conferencia de prensa llevó un collar con el Moai, la estatua de la isla de Pascua chilena, que mucha gente lo atribuye a Alex Pereira por esa cara de pocos amigos que tiene y por ese porte tan serio que tiene, pues el tamaño, ¿no? Sobre todo esa mandíbula tan bestia, ese rostro, esa pues fisionomía de la cara, realmente hace que sí se parezca a ese Moai, a ese tótem, ¿no? Porque literal tú lo ves con los tatuajes que tiene, con esa manera de pararse tan recta, con los brazos, pues es que dices, es que este tío es una estatua, es un tótem, o sea, es alguien inanimado, ¿no? O sea, es súper serio y además con la cara de serio que tiene de mirarte así y de ponerse súper intimidante, a veces hasta da miedo. Pero no, Jamahal Hill no estaba para nada intimidado y él creía que de verdad iba a poder noquearlo. Por un momento me llegó a dar miedo, dije, uy, esta es la típica pelea que tú confías en que el campeón va a ser capaz de defender y el retador va a dar la gran sorpresa. Pero nada, que va, la sorpresa la acabó dando Alex Pereira, en la que literalmente fue la mejor actuación de la noche, pero a nivel como de risas, ¿no? De los loles, ¿no? De qué cojones acaba de pasar aquí. Hagan de cuenta que la pelea empezó y pues Alex Pereira es muy, como por así decirse, ordenado. Tú le ves pelear y realmente es muy raro que Alex Pereira se salga de su juego, se salga de su estrategia. Él se pone muy recto, se pone con las manos aquí y no hay quien lo quite de esta posición. Él empieza la pelea, empieza a medir su distancia, empieza a dar patadas para acercarse a su rival, empieza a medir esos largos de los brazos, ¿no? ¿Qué tanto necesito para poder alcanzar tu rostro? ¿Qué tanto necesitas tú para poder alcanzarme a mí? ¿Qué tanto te tienes que acercar? ¿Qué tanto yo me tengo que acercar a ti? Esas mediciones poco a poco las fue haciendo. De la nada, Alex Pereira recibe una patada en los huevos, que en realidad no fue muy... pues muy bestia, ¿no? O sea, no fue muy directa, sino realmente se hubiera lastimado a Alex Pereira. Fue un poco por arriba, por la ingle. Y es por lo mismo que Alex Pereira decide continuar. Le dice al referee que no pare, aunque el referee ya estaba en disposición de querer parar. Es como que recibe la patada, Alex Pereira hizo la broma de querer sobársela y al mismo tiempo le dice a Herb Dean, al referee, le dice, hey, hazte un lado, que ya lo tengo, ¿no? O sea, déjame seguir. Y el referee dice, bueno, o sea, el referee tiene la disposición y tiene la obligación de parar un combate si ve que uno de los dos recibió un golpe ilegal, pero si el propio peleador que recibió el golpe le dice, estoy bien, voy a continuar, pues supongo que el referee dice, bueno, pues en lugar de pararla, pues le sigo. Ese güey reanudó, se apartó, ya Alex Pereira dio un par de pasos y al primer golpe que conectó después de eso lo noqueó a Jamahal Hill y fue casualmente su gancho de izquierda, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Alex Pereira es famoso por ese gancho de izquierda, ese golpe tan contundente y tan bestia con el que pues noqueó a Israel Adesanya en kickboxing. También logró darle un muy buen golpe a Israel Adesanya en su primer pelea dentro de la UFC. Si no me equivoco, con eso también tumbó a Jiri Prochazka, a varios. Realmente ese gancho de izquierda es bastante famoso en Alex Pereira y una víctima más de ese golpe. Y es que además es impresionante el poder de Alex Pereira, porque lo vi en un análisis. Alex Pereira no es como que tuerza su tronco, vasculice su pelvis, eleve todo su torso y lleve esta cinemática con toda la potencia del golpe para noquear a alguien. Realmente Alex Pereira, con levantar el golpe, ya tiene suficiente poder para golpearte. De hecho es que realmente el golpe, la posición en que ellos tenían era para poder hacer un cruzado, pero Alex Pereira simplemente hizo esto, hizo un golpe recto hacia adelante, un gancho así, porque con la posición de las manos ya hacer esto es un gancho, y lo noqueó de eso, lo tumbó, y encima tú ves el golpe a repetición cámara lenta, y el golpe nada más lo golpeó con esto, o sea, ni siquiera fue el puñetazo completo que te distorsionó la cara, ¿no? No, nada más fue así. Nada más fue con el meñique, ¿no? Con esta parte del puño. Lo golpeó así, pum. Y Jamahal Hill se le ven los ojos, se le van hasta atrás y quedó súper noqueado. A Alex Pereira nomás le hizo falta dar unos cuantos martillazos para que ya dejara de defenderse y quedar súper noqueado. Fue muy, muy bestia y fue una actuación de lujo. Es lo que te digo. Es que UFC tenía como esa alta expectativa que mucha gente decía que no se cumplió, porque dicen, no, es que UFC debió haber sido estelarizada por Conor McGregor, debió haber sido estelarizada por Jon Jones, le hace falta una gran estrella que le estelarice, le hace falta un gran peleador,
con una gran trayectoria, que esté ahí para levantar el combate, pero luego tú, pues es que no le puedes criticar nada. Tienes muy buenas peleas de wrestling, como la que fue Charles Oliveira contra Arman Sarukan. Muy buenas peleas de striking, como la que fue Jiri Prochazka contra Rakic, o por ejemplo Max Holloway contra Justin Gaethje, que pues bueno, la voy a analizar aparte. Luego, tuvo un combate coestelar femenino, que regularmente los combates coestelares femeninos de campeonatos femeninos o son muy buenas peleas que acaban incluso a veces eclipsando la de la pelea estelar, o son muy malas peleas porque pues no tienen el nivel suficiente, ¿no? Pero no, en este caso fue muy buena pelea, y aunque no opacó para nada la de la de Alex Pereira, o por ejemplo de venir de la de Justin Gaethje contra Max Holloway, realmente fue muy buena pelea, que es lo que más le podías pedir a esta pelea, que fuese muy buena guerra, y lo fue. Y luego lo que le podías pedir a la pelea estelar, pues un KO en el primer asalto para concluir ya con broche de oro la pelea, y acabó la cartelera, y acabó cerrando de esa manera. O sea, fue la cartelera perfecta, todo salió súper bien. Una cartelera que mucha gente criticaba porque no tenía, que no estaba a la altura de los grandes eventos de la UFC, y mucha gente, por ejemplo, lo comparaba con UFC 205, donde Conor McGregor le ganó a Eddie Álvarez el segundo cinturón, el de peso ligero, y decían que esa cartelera era 1000 veces mejor que UFC 300, pero fíjate, sin Conor McGregor y sin una gran estrella como lo puede ser, no sé, Sean O'Malley, Israel Adesanya, Islam Makhachev, Alexander Volkanovski, alguno de estos, obviamente Alex Pereira es la gran estrella, pero ya me dirás tú, comparar a Alex Pereira contra John Jones o contra Sean O'Malley a nivel de quién vende más, pues es que, joder, obviamente Alex Pereira está muy debajo. O sea, Alex Pereira ni siquiera habla inglés. O sea, imagínense lo poco que vende comparado contra las grandes estrellas del negocio, ¿no? Pero igualmente UFC 300 superó muchos pay-per-views de Conor McGregor. Superó directamente a Conor McGregor contra Nate Diaz 2, que era ya la tercera pelea, el tercer cartel más vendido de la historia de UFC. Y también superó a Sean O'Malley, que UFC 299 se quedó en el top 5 de los top pay-per-views más vendidos. O sea que fue una gran cartelera, fue un gran evento, fue una gran noche, fue una fue una cartelera histórica, peleas muy buenas, memorables, y sobre todo, principalmente fue gracias a la pelea de Justin Gaethje contra Max Holloway. Pero tal y como dije, la voy a analizar a partir de ahora, es decir, la voy a separar del video y le voy a hacer un video aparte.